Bueno, y es momento de presentar a uno de los referentes, sin ninguna duda, de todas las ideas libertarias. Muchos lo conocen, Alberto Venegas Lynch. Muchas gracias por su tiempo. Es realmente un placer estar con usted, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, Natalie. Recién, bueno, estuvimos hablando muchísimo detrás de cámara, sobre todo de esta batalla cultural, ¿no? que viene representando Javier Milei en la República Argentina y en el mundo. ¿Se esperaban que esto suceda? Bueno, yo te digo, Natalie, mi primer libro lo escribí en el año 74, ahora se cumplen 50 años, y venía batallando con una serie de temas que veo que Javier los ha llevado a nivel político. Nunca me imaginé que iba a lograr esto, nunca me imaginé que estas ideas iban a ser llevadas al nivel político. Hace 80 años que no las escuchábamos en la Argentina. Y yo te hago una confidencia, aunque está abierto esto al público. Yo creo que yo hubiera sido trotskista o keynesiano si no hubiera sido por mi padre, porque yo completé 2 doctorados y nunca escuché desde la cátedra nada medianamente razonable sobre el liberalismo. Gracias a mi padre, que tuvo la perseverancia y la paciencia de mostrarme otros lados de la biblioteca. Y como dije en la Feria del Libro, algo un poco grosero, y lo repito acá, lo dije el otro día, para mí esto es un orgasmo intelectual fenomenal, porque como te digo, a veces me tengo que pellizcar para ver si estoy soñando o si realmente estoy viviendo el proceso que estamos viviendo con los temas que se ponen, sobre todo referidos, como decíamos fuera de cámara, viendo cuál es el rumbo y cuál es el balance neto y dejando de lado cosas que por ahí no estamos de acuerdo o por ahí pensamos que se podían hacer de otra manera. Lo importante es ver cuál es el rumbo. Sobre todo, no hay que ponerse demasiado exquisito en una Argentina que estaba derrumbada. El otro día, Federico Jiménez Los Santos, periodista en Madrid, decía, el mundo tiene los ojos puestos en la Argentina. Y yo pensaba, hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora resulta que somos debido a Javier Milei. Es impresionante, ¿no? Las repercusiones, el impacto que tuvo Javier Milei, no solo en la República Argentina, sino, como usted lo dice, en el resto del mundo. Y me acuerdo, se me viene un discurso de Medina Méndez, amigo suyo también de Corrientes, que decía, hace años que venimos hablando de las ideas de la libertad en Corrientes, y que hoy tengamos un presidente que lleve adelante estas ideas es realmente una satisfacción y un orgullo, y me imagino que ustedes lo viven de esa manera también, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, yo he tenido la suerte de tener los hijos que tengo y Berti, que está en la Cámara de Diputados, que siento, como dije en el Movistar Arena hace tiempo, en la campaña de Javier, siento como si estuviera yo en la Cámara, con la gran ventaja que me puedo quedar en la biblioteca y seguir dando clases, etc. Ahora, ¿cuál es la cualidad o qué fue lo que lo diferenció a Javier Milei para que llegue en tan poco tiempo a ser presidente? Bueno, yo creo que es un lugar común que todos repiten. Yo creo que es así, el hartazgo de tanto tiempo. Y como decías vos antes, Natalie, la gente joven que se interesa ahora en este proceso, tenía como la política algo lejano, algo lleno de curros y de problemas, y mejor me dedico a cualquier otra cosa. Sin embargo, ahora está interesada en lo que ocurre, en distintas manifestaciones, clubes de lectura, ateneos de discusiones, instituciones como el Club de la Libertad en Corrientes, la Cátedra Alberdi en Mendoza, Liberar en Córdoba, Federalismo y Libertad en Tucumán, la Fundación Bases y la Fundación Libertad en Rosario. Tienen chicas y chicos que hacen tesis doctorales notables, trabajos, reuniones, en fin, es otra Argentina. Alberto, hoy se está debatiendo una ley muy importante para la República Argentina que ha tenido muchísimas modificaciones y que ha demostrado una vez más la humildad que tiene el gobierno nacional para negociar, para dialogar. Se ha cedido un montón respecto a la ley Bases. ¿Qué quiere o qué le gustaría a usted que pase el día de hoy? Bueno, yo creo que sería bueno que se apruebe lo que va quedando de la ley Bases, porque la ley Bases originalmente tenía 600 y pico de artículos, y como te decía antes, un ejemplo es el tema de las empresas estatales. La empresa estatal es una contradicción en términos, porque un empresario es aquel que arriesga recursos propios, no coactivamente con el bolsillo ajeno. Necesariamente la empresa estatal va a significar una alteración
en la asignación de recursos, desde las áreas que quiere la gente a las áreas que quiere el gobierno. Y si alguien dice, bueno, nos hemos exagerado, suponete que los políticos tienen una visión muy clara de las cosas y ponen la empresa estatal justo donde la gente quiere. La contrapregunta es, ¿para qué diablos se metieron? Si van a hacer lo mismo que hubiera dicho la gente, ahorrando honorarios. Además, si es monopólica, si además es deficitaria, la situación no puede ser peor. Ahora, volviendo a lo que vos decías, como decíamos antes, esta ley Bases tenía la idea de privatizar 41 empresas y ahora van quedando 4 y eventualmente en la discusión de hoy quedarán 2. Entonces es lo que vos decías antes, la capacidad de negociar y de acordar de muy mala gana porque están perdiendo, no Milei, está perdiendo los argentinos con esto. ¿Es un retroceso esto de no privatizar el correo argentino, aerolíneas, los medios públicos? Yo creo que es un retroceso, no del gobierno desde luego, sino un retroceso que ponen los que están trabando y a veces de buena fe, con una incomprensión total de qué es lo que significó la Argentina en la era donde se aplicaron las ideas de Alberdi, desde 1853-60 hasta la revolución fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe militar peronista del 43, éramos el aplauso y la admiración del mundo. Esto conviene recordarlo, aunque se ha repetido muchas veces. Los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza. No fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años. Teníamos indicadores igual y a veces mejores que Estados Unidos. Era un país extraordinario. ¿Y luego qué pasó? Natalie, yo creo que esto es importante subrayarlo. Pasó lo que decía Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido de la democracia en América, sino El antiguo régimen de la revolución, donde dice: hay los países que han tenido un enorme progreso moral y material, la gente da eso por sentado y ese es el momento fatal, porque ocupan espacios otros. Y en este caso ocuparon en las cátedras la CEPAL, los socialismos, los keynesianismos, los marxismos, la llamada socialismo cristiano. Y cuando se produjo el debate, los supuestos defensores de la libertad no tenían la menor idea qué contestar. Solo no me saquen tantos impuestos, pero eso no es un argumento. Ahora esto se ha revertido porque va al fondo del asunto con argumentos, con estudios, porque en el fondo, vos decías batalla cultural, todos nuestros problemas es de las cejas para arriba. No es un problema de recursos naturales. Fíjate, Suiza no tiene recursos naturales. Japón es un cascote, que el 20% es habitable. África tiene los mayores recursos naturales del planeta y la gente se muere por intoxicación y por pestes con moscas en la frente. Y bueno, entonces es un tema educativo, es un tema de la batalla cultural. Y creo que esto se está dando y eso es lo que me alegra y celebro del caso argentino. Tema dolarización y tema cierre del Banco Central. ¿Cree que estamos cerca? ¿Vamos por ese camino? Bueno, me alegra mucho que Javier haya ratificado e insistido en la importancia de cerrar el Banco Central. Yo acá, en esta exposición, en el evento que organizó Cato Institute y la Fundación Libertad y Progreso, dije, los banqueros centrales, por más honestos y capaces que sean, están obligados a proceder en uno de 3 canales. A qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Cualquiera de las 3 cosas va a afectar los precios relativos y los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar. Entonces, destrozando o desfigurando o prostituyendo esos indicadores, se está desperdiciando capital, lo cual hace a su vez que la gente sea más pobre porque los salarios dependen de las tasas de capitalización. Ahora, también dije el otro día acá, en este evento, que si uno pregunta o si se pregunta, bueno, ¿en qué lugares no hay Banco Central? Uno puede elaborar sobre el caso de Hong Kong, sobre Ecuador, sobre El Salvador, pero lo importante no es hacer esa pregunta, lo importante es contraargumentar y decir por qué tiene que existir un Banco Central, que es en realidad de antes de ayer. En el caso argentino de 1935, es cierto que el Banco de Inglaterra es del siglo XVI, pero en general son todos del siglo XX y todos tienen en su carta orgánica el punto de decir
hay que preservar el valor de la moneda. Bueno, ningún banco central ha hecho eso en la historia de la humanidad. Es una cuestión bastante importante, dijo usted, para dejarlo en manos del Estado. Decía ¿no? Friedman en Monetary Mischief en 1999 dijo, claro, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de bancos centrales. Y Hayek, eso no lo dije el otro día, pero Hayek decía, tardamos 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. No esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda al poder político. ¿Y se puede dolarizar en Argentina? Bueno, yo creo que la palabra dolarización, mi amigo Emilio Campo, no sé si coincidirá en esto, pero complica un poco las cosas, porque el punto que yo veo que hace Javier y yo comparto es eliminar el Banco Central y permitir la competencia de monedas. Si vos preferís hacer negocios en dólares, hacerlo en dólares. Si preferís euros, euros. Si preferís otra cosa que puede aparecer en un proceso evolutivo cuando los banqueros ya no son más sucursal del Banco Central, porque las resoluciones son tan rápidas que a veces no hay tiempo ni de escribirlas, son resoluciones telefónicas. Entonces vos estás en un banco y no estás hablando en realidad con el banquero, arreglando una cosa personal, sino que el banquero depende de la resolución del Banco Central. Entonces, si vos y yo fuéramos un banco, lo que nos va a interesar es ver cómo atraemos clientes y eventualmente vamos a tener dinero platino, oro, plata, canasta de moneda. No sabemos, una de las grandes cosas de la libertad es que no adelantás qué va a ocurrir, porque depende de la energía creativa. Pero el tema es un impuesto no legislado, miserable, para estafar a la gente. Ese es el proceso inflacionario, ¿no? Y por otro lado, te agrego, Natalie, que he escrito bastante sobre el tema de la deuda. Cuando Thomas Jefferson era embajador en París, le llegó la Constitución de Estados Unidos y él escribe a John Taylor, porque eran publicaciones de correspondencia en esa época, y él le dice, esta Constitución es una cosa extraordinaria, pero si pudiera agregar una enmienda, diría prohibir la deuda pública estatal, porque compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda. Imagínese nosotros con toda la deuda pública que tenemos en este país, ¿no? Por eso, entonces la deuda y el Banco Central quedan solo los impuestos. Y los impuestos es algo que capta mucho más claramente la gente. Lo otro se le pasa desapercibido, esa otra generación, la deuda, la inflación es una cosa que parece una cosa misteriosa. Sin embargo, los impuestos queda claro y se abre la posibilidad para la rebelión fiscal, que es el origen de la revolución de Estados Unidos con los impuestos del té, que se rebelaron contra Jorge III. Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores que sabemos que hoy están presentes en nuestro país, ¿cuánto tiempo cree que va a tardar esa recuperación económica? No tengo la menor idea, no tengo la bola de cristal, no sé. Caputo dijo ahora, hace unos días, que la inflación del mes de mayo sería inferior a los 5 puntos. ¿Cree que...? Lo escuché decir eso y Caputo, bueno, tiene información, seguramente será así. Por ahora viene bien los indicadores del proceso inflacionario, que por otra parte... Te agrego, Natalie, que cuando se ponen esos indicadores, sea del 4, del 5, del 3 o lo que fuera, la gente tiene la idea que todos los precios galopan al son del 3 o al 4. Y el gran problema de la inflación es que distorsiona los precios relativos. O sea, lo que vos vendés es el 4, lo que yo hago es el 3 y el otro es el menos 8, etc. Ese es el problema, porque en realidad, si todos los precios galoparan al son de un mismo índice, no importa que la inflación fuera del 50% mensual o diario. Tendríamos que llevar dinero en carretilla, modificar los libros de contabilidad, las columnas, la máquina de calcular, pero no habría esa angustia entre precios e ingresos que produce la inflación debido a la distorsión en precios relativos. Alberto, lo cambio de tema porque hay una cuestión que por ahí se lo cuestiona un poco al presidente por esto de que no recorre mucho al interior, de que está en juego el federalismo. He escuchado mucho en algunos medios, sobre todo, a dirigentes diciendo esto. ¿Usted cómo ve el tema del federalismo hoy en día? Bueno, yo creo que se está en marcha para volver al federalismo, porque en realidad la Argentina es un sistema unitario, un sistema que el gobierno central aplica la cuestión del látigo y la billetera para ser adicto. Esto que te voy a decir corre por cuenta mía, pero yo creo que sería muy bueno, ya que Alberdi y Gorostiaga y tantos otros tomaron el caso de Estados Unidos, tomar lo que era de Estados Unidos originalmente, y es que son las provincias las que tienen que coparticipar al gobierno central, no al revés.
Entonces, las provincias compitiendo entre sí, por más que haya gobernadores que sean de sistemas feudales y todo, tienen un incentivo muy fuerte. Primero, que no se le vaya la gente a otra jurisdicción. Y segundo, tener un sistema razonable para atraer inversiones. Y coparticipar al gobierno central, solo para relaciones exteriores, defensa y la justicia federal. Todo lo demás lo manejan las provincias. El gobierno central se deshace por completo de este sistema. Pero tiene que haber una reestructuración, digamos. Una reestructuración. Pero, claro, lo que pasa es que uno no puede adelantarse porque lo que han recibido este gobierno... Se malacostumbró mucho el gobernador de cada provincia, digamos, a recibir fondos del Estado. Claro, exactamente. Pero decía, el gobierno ha recibido un zafarrancho tan fenomenal que tampoco se le puede pedir que haga todo de inmediato. Están en un berenjenal espantoso. Yo sabía, y creo que el presidente también sabía, que lo que iba a recibir era una catástrofe, pero nunca de la magnitud que lo ha recibido. Y como decíamos fuera de cámara antes, una de las cosas que más atrae, me parece, a la población es el descubrimiento y la puesta en escena o el destapar estos centros purulentos de curros espantosos de distintos ámbitos, ¿no? Alberto, le agradezco muchísimo su tiempo, es realmente gracias. Un placer hablar con usted. Muchas gracias. Igualmente.